Muy bien, en esta última lección vamos a estar dando conclusión a el módulo introductorio a localización y mapeo, o de manera general pues a la estimación en robótica móvil. Recordemos que en la última lección nosotros platicamos acerca de los distintos problemas que surgen ahora de colocar a nuestro robot móvil, en este caso un robot móvil con ruedas, adentro de un entorno con obstáculos desconocidos. Para simplificar la situación, dijimos que estos obstáculos o landmarks, lugares de interés, iban a ser puntuales para que pudiesen representarse solamente mediante su posición y que no fuese necesaria su orientación. Equipamos también a nuestro robot con un sensor de distancia omnidireccional que siempre y cuando un obstáculo se encontrase dentro de cierto rango de medición denotado por el círculo verde con radio epsilon, el sensor iba a ser capaz de devolver la distancia hacia el obstáculo y también el ángulo relativo del mismo, o el ángulo de bearing, ¿verdad?, con respecto del obstáculo. Vimos nosotros en la última lección, ¿verdad?, dos de los problemas que surgen en esta situación. Hablamos primero del problema de corrección de pose utilizando un mapa conocido. Es decir, para el primer problema nosotros asumimos que teníamos la información a priori del mapa y que íbamos a utilizar esta información del mapa para ayudar a corregir la pose del robot móvil, asumiendo que el robot móvil está equipado con algún tipo de sensor propioceptivo, por ejemplo el caso de encoders rotacionales en las ruedas. Luego hicimos el caso contrario, asumimos que el robot ya había ejecutado la localización adecuadamente. Pensemos que el robot está equipado tanto con sensores propio y exteroceptivos y permite hacer una localización entre comillas perfecta. Y vamos a utilizar esa información para construir el mapa de los obstáculos puntuales adentro de este entorno. Vimos que este problema recibe el nombre del problema de mapeo y ya era bastante más complicado porque había que estar tomando en consideración ahí un cambio en las variables de estado y un montón de detalles, ¿verdad? Pero vimos que al final iba a ser posible de reconstruir el mapa mediante el robot y se evidenció en el laboratorio, ¿no? Muy bien. El tercer problema del que vamos a hablar es un problema que va a mezclar las dos situaciones que evaluamos anteriormente y ya hicimos referencia al mismo al final de la clase anterior, pero específicamente ya haciendo esto de forma concreta. El tercer problema y el que vamos a evaluar nos dice que no tenemos un mapa disponible y los estimados de la pose del robot no son perfectos. Por ejemplo, se tiene a un robot móvil con encoders, pero sin este sistema de posicionamiento. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros lo peor, digámoslo así, de los dos mundos. Es decir, no tenemos el mapa, entonces no podemos utilizar el mapa para corregir la pose que nos está dando los encoders. Y como no tenemos tampoco una localización perfecta, no podemos nosotros construir el mapa. Eso es lo que uno pensaría, ¿verdad? Porque necesitamos uno para hacer el otro. Pero resulta
¿verdad? Que este problema es un problema que ahí sí que se planteó bastante al inicio de la concepción de todo esto de robótica móvil, y fue un problema que pues tuvo mucha investigación para ver si se podía resolver, y resultó que se puede resolver de forma sorprendente. La combinación de estas dos tareas, ¿verdad?, lo que nos está diciendo es algo confuso. Yo les comentaba la última vez que es un problema del huevo y la gallina, ¿verdad?, que uno necesita al otro. Es decir, el problema que vamos a estudiar ahorita utiliza el mapa para corregir la pose que nos dan los encoders. Y ahí nos preguntamos, pero no tenemos mapa. Bueno, entonces utilicemos los encoders para generar el mapa y usemos ese mapa para corregir los encoders. Pero como no tenemos mapa, no podemos corregir los encoders. Entonces no podemos usar el mapa para corregir los encoders. Entonces es una cosa de que si no tengo uno, no puedo tener el otro. Pero resulta que el filtro de Kalman, en este caso, el filtro de Kalman extendido, nos va a dar a nosotros una manera de poder combinar ambos problemas y nos va a permitir resolver lo que se llama el problema de SLAM, ¿verdad?, que son las siglas en inglés de localización y mapeo simultáneo. Es decir, vamos a nosotros plantear en esencia al mismo tiempo que el encoder, verá que la pose estimada con el encoder se está corrigiendo con el mapa que se desconoce, se está usando eso para construir el mapa que se desconoce, que a su vez corrige a la medición de los encoders, ¿no? La ventaja es de que la forma simultánea de plantear el problema en el filtro de Kalman, ¿verdad?, usando predicción-corrección, va a ser posible que esto se pueda resolver. Nos vamos a dar cuenta ya al momento de hacer la implementación de que es simplemente una extensión del problema de mapeo, ¿verdad? Entonces, algorítmica, si lo quieren ver así, consiste en una ampliación del problema de mapeo, y vamos a establecer diferencias, poner notables, con respecto al, llamémosle nosotros, mapeo puro. Vamos a dar cuenta de que muchas de las mismas cuestiones complicadas para el mapeo son también complicadas para el SLAM. Solo que el SLAM, digamos que va a amplificar un poco más las complicaciones. Y eso es más que todo en lo que me quiero enfocar platicando en esta lección. Vamos ahorita vamos a numerar básicamente las diferencias que hay entre digamos, el modelo de mapeo y el modelo de SLAM, que son así puntuales. Tampoco quiero entrar demasiado en detalle en esto, y no voy a entrar demasiado en detalle porque precisamente en el documento que tenemos nosotros que acompaña, ¿verdad?, a este módulo del curso, tenemos el algoritmo 1, en donde ahí se describe a todo detalle, ¿verdad?, el pseudocódigo, si lo quieren ver ustedes así, del problema de mapeo y localización simultánea, ¿verdad? Explica cómo inicializar, ¿verdad?, el estado, cuáles son las matrices, cómo generar la predicción, cómo hacer la corrección, qué tipos de condiciones existen, ¿verdad?, cómo tomamos en cuenta si un obstáculo ya existe o no existe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente cuando ustedes implementen este algoritmo en el laboratorio, es simplemente pues ir paso a paso con el pseudocódigo para implementar, ¿verdad? Pero solo quiero hacer énfasis ahí en algunas
pues, cuestiones importantes, pero que creo que vale la pena pues tener claras para entender bien las diferencias entre los dos problemas específicamente. Bueno, la primera diferencia, ¿no? Tenemos nosotros que, ¿se acuerdan ustedes que en mapeo nosotros empezábamos siempre con un estimado vacío, ¿verdad? Bueno, ahora resulta que para SLAM nosotros vamos a iniciar, pero con básicamente lo que teníamos nosotros en el problema de localización. Estamos. ¿No? Entonces, ya el vector de estado no inicia vacío, sino que ahora ya inicia con los tres estados que nos da la pose del robot, que sería xi1, xi2 y xi3, ¿verdad? Entonces, xi1, xi2, xi3, ¿verdad? Coordenada x del robot, coordenada y del robot y teta del robot. Recordamos que esto siempre está dado con respecto del marco de navegación. Entonces, cuando nosotros hacemos el append, ¿verdad? Cuando nosotros ahí sí que hacemos la inserción del vector de estado, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la inserción, ya no estamos empezando con un vector vacío, sino que estamos haciendo la inserción a un vector que ya tiene, ¿verdad? Es un vector que originalmente es de 3 por 1. Muy bien. ¿Qué otras diferencias tenemos? Bueno, vamos a ver que el modelo de predicción. Bueno, antes del modelo de predicción, vamos a hacer lo siguiente. Cambia claramente lo que va a ser el jacobiano de inserción. ¿Se acuerdan ustedes que el jacobiano de inserción nos decía a nosotros, y pueden revisar, ¿verdad?, la lección anterior precisamente para poderlo verificar? Pero el jacobiano de inserción era la matriz Y de Y, y esa estaba compuesta por identidad de n por n, g de xi, 0 de 2 por n menos 3, 0 por n por 2, gy. En el caso de mapeo teníamos nosotros que esto se igualaba a identidad n por n, 0, 2 por n, 0, n por 2 y g de y. Sin embargo, ahora para el caso de SLAM tenemos nosotros el jacobiano completo. GY. Entonces hay que tomar en consideración eso. Bueno, el caso anterior, para el mapeo, nos quedaba a nosotros esta matriz más simplificada porque g de xi era 0. Entonces ahora para este caso ya no es 0. Y adicionalmente va a cambiar que es también vamos a ver, no, gy se mantiene exactamente igual, solo la diferencia es de que g xi no es 0. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer g xi? Pues g xi es igual a el jacobiano de g con respecto de
xi, ¿verdad? Y esto va a estar siendo igual a 1001 menos kappa i seno de xi3, k más beta i kappa i coseno xi3, k más beta i. Muy bien. Y todo lo demás queda exactamente igual. Muy bien. Bueno, ya con esto podemos hablar de las diferencias en la predicción y terminamos con las diferencias en la corrección. Bueno, la diferencia en la predicción es que nosotros teníamos, ¿se acuerdan ustedes? K-1 igual a K-1, K-1. Muy bien. Era esa como que el modelo estático, ¿verdad? Sin embargo, nosotros ahora tenemos algo distinto, ¿verdad? Lo que vamos a estar haciendo es que en lugar de tener el modelo estático, vamos a tener igual el modelo estático porque seguimos nosotros considerando la posición de los obstáculos adentro del vector de estado, ¿verdad? O sea, ahora el vector de estado, si no se había hecho pues evidente aquí arriba, el vector de estado es todas las posiciones de todos los obstáculos, pero le estamos agregando también la pose del robot, porque queremos también estimar la pose del robot. Entonces tenemos que combinar el modelo de predicción del robot con el modelo de predicción de los obstáculos. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Bueno, pues entonces vamos a ver que esto simplemente nos dice a nosotros que vamos a tener nuestro vector. Las primeras 3 filas van a corresponder a la odometría. Entonces sería odometría que depende pues de xi k-1 dado k-1 y de el vector de entradas que habíamos dicho que era pues pongámosle u, ¿verdad? Pero era ese delta rho y delta teta. Entonces esos son los primeros 3 casillas, ¿verdad? Y las casillas restantes siguen siendo lo mismo, ¿verdad? El modelo estacionario. La otra diferencia considerable, ¿verdad? Es igual en el modelo de predicción, la matriz de covarianza. Igual, ¿verdad? La matriz de covarianza decíamos nosotros que se iba a mantener estática porque pues los obstáculos no se pueden mover. Sin embargo, el robot sí se puede mover, entonces puede propagar el error de la estimación, ¿verdad? Por el simple movimiento. Pero nos vamos a dar cuenta que como el robot se mueve y se requiere del robot para estimar los obstáculos y de los obstáculos para estimar el robot, entonces se da un acople de que el movimiento del robot afecta a la observación o observa, ¿verdad?, las mediciones de los obstáculos y por ende los obstáculos vuelven a perturbar al robot. A lo que vamos a ver con esto es de que vamos a tener que replantear nuestra matriz de covarianza de la siguiente manera. Vamos a tener una covarianza que es básicamente del robot con respecto del robot, K-1, ¿no? Vamos a tener otra que es de los obstáculos con respecto de los obstáculos, K-1, ¿no? Y vamos a tener mezcladas. Una que es, bueno, xi p k-1 y aquí p xi p k-1
traspuesta, porque recordemos que la matriz de covarianza siempre es una matriz simétrica. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Muy bien, esto de aquí es, ¿verdad?, estacionario. Es lo mismo que teníamos precisamente para el modelo de mapeo, ¿verdad? Esto de aquí, ¿verdad?, corresponde básicamente a la covarianza para el modelo de odometría. Y estos de acá van a ser términos cruzados que ahora aparecen durante la inserción. Bueno, durante la inserción. Aquí hay una cosa bien importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Y es la diferencia en la forma que tienen las covarianzas para estos dos problemas. La covarianza para el caso del problema de mapeo, y esto lo habíamos discutido, tiene forma de una matriz diagonal por bloques, ¿no? Entonces aquí tenemos una matriz de 2 por 2, aquí tenemos otra matriz de 2 por 2, etcétera, etcétera, una matriz de 2 por 2. Y aquí ceros y ceros. Esto lo que implica, ¿verdad? Entonces la matriz diagonal por bloques implica que la estimación de la posición de cada obstáculo es completamente independiente a los demás obstáculos. Lo que nos dice esto es que básicamente nosotros estamos resolviendo un montón de problemas independientes en paralelo cuando hacemos un problema de mapeo, porque cada obstáculo, ¿verdad?, o el estimado de cada obstáculo se corrige solo con la información referente a ese obstáculo. Quiere decir que si yo estoy estimando muy bien un obstáculo, eso no me dice absolutamente nada acerca de si voy a estimar bien otro obstáculo. Dicho de otra forma, la información que yo obtenga de un obstáculo no afecta a la información que obtengamos de otro obstáculo. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos nosotros que para el caso de SLAM, ahora la matriz ya no tiene esa forma. Tiene cierta forma, pues digamos que tal vez se puede identificar en el sentido de que aquí está, digamos, la parte del robot, ¿verdad? Luego aquí tiene obstáculo 1, ¿verdad?, obstáculo 2, etcétera, etcétera. Pero tiene un montón de términos cruzados, ¿verdad? Entonces se hace distinto en un montón de sentidos y no solamente en la forma de la matriz. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad?, la matriz de un problema de mapeo es una matriz que presenta siempre una estructura dispersa. Quiere decir que sin importar cuántos obstáculos tengamos, las casillas que van a ser distintas de 0 siempre van a ser pocas, ¿verdad? Es un porcentaje pequeño con respecto de toda la matriz.
Sin embargo, la matriz de covarianza para el problema de SLAM es una matriz densa, es decir, todas las posiciones van a ser distintas de 0. Los cálculos numéricos para matrices densas son computacionalmente más caros que para matrices dispersas, porque para las matrices dispersas podemos eliminar todo lo que sea 0. Adicionalmente, es mucho más barato en memoria almacenar una matriz almacenar una matriz dispersa que una matriz densa. Entonces, esto hace que el problema, al menos usando el filtro de Kalman, el problema de SLAM sea computacionalmente caro de almacenar y de calcular. Por eso es que ustedes no van a ver, por ejemplo, microcontroladores resolviendo problemas de SLAM, ¿no? Sino que típicamente sí tienen que ser sistemas que estén equipados con mucho más capacidad de procesamiento y almacenamiento, porque es un problema caro computacionalmente. Bueno, que hay que estar sacando inversas y ahora para este caso de matrices densas, multiplicando matrices densas, almacenando matrices densas. Y esta matriz, dense cuenta de que va a ser una matriz, bueno, digamos que es una matriz de, es una matriz de n por n, pero n se hace más grande conforme se encuentran más obstáculos. Y ustedes dicen, bueno, pero si yo tengo un lugar donde solo tengo 10 obstáculos, este no va a ser problema. Cuando ya empiecen a implementarlo, se van a dar cuenta de que va a haber cierto problema. Porque básicamente en el problema de SLAM tenemos nosotros que todo está acoplado con todo, ¿verdad? Entonces piensen ustedes que este sistema es como que si tuviéramos nosotros un mesh y todo esto lo estamos conectando con resortes. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Si nosotros venimos y jalamos esta masa de acá, todo esto se va a ir propagando a todos lados. Entonces va a afectar absolutamente a todo. Quiere decir que ahora es un problema que está fuertemente acoplado. O sea, si yo estoy estimando mal el obstáculo 1, eso implica que ese error se va a ir propagando en la pose y en los demás obstáculos. Y al haber error en esos obstáculos, regreso otra vez al obstáculo 1. Entonces todo esto se empieza a arruinar. Esto complica las cosas particularmente en el problema de correspondencia, en donde, por ejemplo, para mapeo, si estábamos utilizando un sensor de distancia, podíamos decir, bueno, con la norma podemos discernir si la información de este obstáculo corresponde a uno que hayamos visto anteriormente, ¿verdad? O uno nuevo. Pero digamos, el caso de mapeo, pues era tal que, vamos a poner aquí más abajo, teníamos el robot, aquí también tenemos el robot, muy bien, y vamos a colocar un par de obstáculos. Entonces un obstáculo por acá y por acá, igual, ¿verdad? Obstáculo por acá y por acá. Muy bien, entonces, bueno, lo que teníamos nosotros, por ejemplo, era, y aquí solo lo quiero poner tal vez mejor en amarillo. Entonces, para el problema de para el problema de mapeo, nosotros teníamos que hay una certeza absoluta en la localización y la incertidumbre aparece, pero en la medición de los obstáculos.
Asuman que esto que estamos haciendo aquí son los gaussianos que representan la incertidumbre. Muy bien. Para el caso del SLAM, tenemos incertidumbre en los obstáculos, pero también ahora tenemos incertidumbre en la pose. Entonces el problema ahí es de que no solamente mi pose no es certera, sino que también los sensores no son certeros. Entonces el problema es que va a haber una dispersión mucho más amplia. Digamos, aquí tal vez la dispersión de mediciones estaba como por acá. Entonces podríamos decir, bueno, más o menos hay una forma adecuada con la norma, pero aquí esto va a estar mucho más disperso. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta, y eso es lo que sí van a tener que estar ajustando al momento de implementar esto en el laboratorio, es que ese criterio de usar solamente una tolerancia para la norma ya no va a ser tan efectivo y van a aparecer muchos duplicados de los obstáculos. Si tienen suerte, van a ser obstáculos que queden bastante cercanos, entonces van a poder ustedes como que discriminar y decir, bueno, ya luego de haber hecho el proceso de mapeo, decir estos obstáculos están muy cerca, entonces voy a asumir que son el mismo obstáculo, ¿no? Pero ya no es algo tan efectivo. Por eso, ¿verdad? Es que para este caso de SLAM es importante utilizar soluciones más, ahí sí que más inteligentes, ¿no? Bueno, la primera, que es la, digamos, más fácil, utilizando igual el mismo sensor, es emplear la distancia de Mahalanobis. Y para esto revisen el libro de Sebastian Thrun, ¿verdad? El de Probabilistic Robotics, porque ahí está explicado qué es esto. Esto no lo vamos a implementar, ¿verdad? Porque ya requiere, pues, es sobrecomplicar aún más el algoritmo. Entonces, lo que quiero es solo que ustedes se experimenten con el algoritmo de una forma simple. Pero esto es lo que ya se haría al momento de producción, ¿verdad? Porque esta distancia de Mahalanobis lo que va a hacer es que va a tomar en consideración que estamos tomando distancias entre dos gaussianos, ¿verdad? Y no dos puntos. Entonces va a tomar en consideración, pues, los gaussianos para tomar la distancia. Y la segunda es identificar cada obstáculo o landmark con un marker, probablemente un fiducial. Esto es todavía mejor, pero implicaría primero que hay que colocarle una cámara al robot, ¿verdad? E implicaría también que sea una situación donde tenga sentido, ¿verdad? Por ejemplo, probablemente que sea un warehouse en donde se puedan colocar estos tags en lugares estratégicos o algún entorno de pruebas en un laboratorio. Pero en el mundo real, obviamente sabemos que no todo está, pues, tagueado usando esto, entonces, digamos, no sería como que algo, pues, tan indicado para producción en un entorno, pues, completamente desconocido, ¿no? Muy bien. Igual, ¿verdad? O sea, este es el caso donde estamos usando obstáculos puntuales, ¿verdad? Hay casos más complicados, por ejemplo, si fueran obstáculos ya más realistas como paredes, ya se suelen utilizar, pues, otras técnicas para poder hacer también el mapeo, porque en lugar de guardar, por ejemplo, puntos, nos convendría más guardar figuras geométricas, por ejemplo, líneas. Sería una cosa, pues, útil, ¿verdad? Por ejemplo, usar tal vez alguna cosa como no es lo mismo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que hacíamos con la transformada de Hopf para encontrar líneas en imágenes, ¿verdad? Aquí lo que haríamos es que obtenemos puntos y tratamos de hacer un match a una línea. Entonces se hace un poco más fácil porque nos preguntamos, bueno, ¿será que el punto pertenece a la línea o no pertenece a la línea? ¿Verdad? Y ya solo hay que guardar la línea, no el punto. Pueden revisar un poco acerca de
precisamente cómo hacer el problema de mapeo utilizando LiDARs y ya para entornos geométricos, digámoslo así, en el libro de Peter Cork. Hay un capítulo ahí que habla precisamente del problema de SLAM y que entra un poco a detalle al respecto de esto, ¿no? Muy bien. Y la última diferencia de la que vamos a hablar precisamente para el problema, entre el problema de mapeo y el problema de SLAM, es para el caso de la corrección. Muy bien. Para el caso de mapeo teníamos nosotros que la corrección, ¿se acuerdan? La matriz C de K la habíamos llamado, es igual a C1, C2, etcétera, etcétera, hasta Cm, donde m es el número de obstáculos. Muy bien. Y pues para el caso de el mapeo, tenemos que para el caso de SLAM, perdón, tenemos que cambiar ligeramente esta matriz. Porque ahora también las mediciones dependen de la pose del robot. Entonces hay que sacar también el jacobiano con respecto a la pose del robot, dado que también es parte del vector de estado. La ventaja es de que esto se va a compartir, digámoslo así, y va a tener una estructura similar, la matriz CK, pero igual nos complica un poco pues la independencia, digámoslo así, de lo que teníamos anteriormente, de que era cada problemita pues por separado. Entonces lo que vamos a ver es que ahora la matriz para el caso de SLAM va a tener la siguiente forma. Entonces vamos a tener aquí C Xi1, C Xi2, C Xi-M, C1, C2, 0, 0, 0, 0, CM, y esto va a ser. Las matrices C sub I van a seguir siendo las mismas, solo que ahora tenemos que agregar el cálculo de las matrices C sub Xi I, ¿verdad? Entonces estas van a ser de la siguiente forma. Entonces C sub Xi I, que sería el jacobiano del modelo de corrección, el modelo de medición, iésimo, ¿verdad? Porque estamos hablando del iésimo obstáculo con respecto de la pose del robot. Y esto va a ser igual a la siguiente matriz. Esto lo va a hacer un poco más para acá porque es una matriz extensa. Muy bien, vamos a hacer raíz cuadrada de xi menos xi 1, k cuadrado más y xi 2, k al cuadrado menos xi menos xi 1, k xi menos xi 1, k
cuadrado y xi2, k cuadrado y menos xi2, k raíz cuadrada de xi 1, k al cuadrado y xi2, k cuadrado y menos xi2, k 0 y menos xi1, k y xi2, k al cuadrado menos xi 1, k menos 1. De nuevo, con las expresiones que tenemos, ustedes pueden verificar si esto es cierto, pero no se los recomiendo, ¿verdad? O sea, es un relajo con todo esto. Muy bien. Entonces, básicamente esas serían las diferencias que existen entre el problema de mapeo y el problema de SLAM. Todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo combinando lo que teníamos para odometría y lo que teníamos para el mapeo. El algoritmo completo, como les digo, y utilizando ya los subíndices correctos y toda la información correcta, se da aquí en el pseudocódigo del algoritmo 1 en las notas de clase. Y este es el que deberían ustedes usar para implementar, ¿no? Pero es un algoritmo complejo. Antes de mostrarles pues cómo se ve en MATLAB, ¿no? Porque realmente ese sería pues el final de la lección, porque con esto ya describimos cuáles son las diferencias importantes. Más que todo, la clave de entender aquí es de que es un problema mucho más sensible que el problema de mapeo, ¿verdad? Por lo que hablábamos aquí de que todo está acoplado. Entonces, si se afecta una cosa, se afecta a lo demás y todo se arruina. Y esto es lo que realmente complica al problema de SLAM, ¿verdad? El problema de SLAM, utilizando el filtro de Kalman extendido, tiene sus límites, porque precisamente el mayor problema es la explosión que tiene la matriz de covarianza, ¿verdad? Se hace cada vez más grande y más grande. Entonces, cualquier dispositivo eventualmente se va a quedar sin memoria, ¿verdad? Al momento de almacenar todo el mapa. Entonces, existen otras variantes de el problema, digamos, de SLAM. Entonces, otras alternativas más modernas. Bueno, tenemos otras alternativas al EKF SLAM. Entonces tenemos nosotros, hay uno que se llama Postgraph SLAM, ¿verdad? Usando grafos de poses. Y tal vez los más, hay muchos, ¿verdad? Hay unos inclusive que se llaman, pero algunas veces son variantes en la odometría como tal, no en el planteamiento. Por ejemplo, hay unos que se llaman Visual Odometry SLAM, ¿verdad? O Visual SLAM, que eso lo que hace es que utilizan cámaras, por ejemplo, para hacer odometría o para encontrar mediciones, ¿verdad? Entonces, bueno, igual pongamos, ¿verdad? Visual SLAM o Visual aquí Odometry SLAM. Y tal vez la variante más utilizada, ¿verdad? O de las que más ha tenido tracción, más ha sonado, es el algoritmo que se conoce como Fast SLAM, ¿verdad? Pues el 1 y el 2. El Fast SLAM 1 lo describe Sebastian Thrun en el libro de Probabilistic Robotics, ¿verdad? Y el 2 es una versión un poco más sofisticada que fue desarrollando él después. No recuerdo bien cuál es la que se utilizó, ¿verdad? En el vehículo de Stanford para la Urban Challenge de DARPA, pero
Digamos que este algoritmo de FastSlam lo que hace es que intercambia al filtro de Kalman por, digamos que la generalización entre comillas, y se los pongo entre comillas porque pues es otra cosa distinta, pero bajo ciertas perspectivas se puede ver como un filtro de Kalman, que es un filtro de partículas en lugar de un EKF. Entonces ahí ya cambian algunas cosas, ¿verdad? Muy bien, entonces igual, ¿verdad? Pueden ustedes revisar la literatura de Sebastian Thrun. También les hice ahí, creo que una referencia a este paper de FastSlam, para que ustedes revisen más o menos qué diferencias hay al respecto de eso. Bueno, entonces para finalizar, solo les quería pues mostrar cómo es que se ve este problema de SLAM ya funcionando. Primero vamos a utilizar una distribución de obstáculos sencilla, digámoslo así. Son unos obstáculos que están puestos como que si fueran columnas, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que el robot precisamente va encontrando el mapa tal cual es. Démonos cuenta de una cosa, y es que el robot se está moviendo mucho más lento que para el problema de mapeo. Esto es porque si nos movemos muy rápido, también el error se va a propagar más rápido. Entonces el robot tiene que ser más conservador para poder estimar de mejor forma los obstáculos, ¿verdad? Como tenemos mediciones de distancia, el problema va a ser que pues esa distancia se puede ir propagando si el robot, o sea, se propaga instante a instante el error en esa distancia si el robot está yendo pues muy rápido. Entonces en este caso nos damos cuenta de que el robot sí construyó bien el mapa. Pero si nos vamos ahora a otro caso, por ejemplo, ahora vamos a utilizar una distribución circular de obstáculos y la situación ya no se ve tan bien, ¿no? Vamos a dar cuenta de que pues sí más o menos se está viendo en promedio, digamos, el obstáculo que es, pero identifica muchos más obstáculos de los que realmente hay, ¿verdad? No logra discriminar la diferencia entre los obstáculos que fue encontrando acá. Entonces piensa que existen todos estos obstáculos, ¿verdad? Y como que lo que propagó acá se fue propagando acá y cada vez va estimando peor los obstáculos, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros 4, 6, 8, 10 obstáculos y mi algoritmo está llegando a medir en una situación inclusive hasta 12 obstáculos, ¿no? Entonces es una cosa complicada, ¿verdad? Bueno, en este caso aquí estoy graficando cuántos obstáculos se están viendo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces obviamente es imposible poder ver 12 obstáculos al mismo tiempo porque lo más que podría hacer es ver 2 obstáculos al mismo tiempo. Y el algoritmo también se va a beneficiar de poder observar una gran cantidad de obstáculos al mismo tiempo, porque así tiene como que más puntos de comparación para hacer la corrección. Voy a hacer el último ejemplo, que es utilizando una trayectoria generada en un mapa X, digámoslo así. Y aquí nos damos cuenta que el performance sí es abismal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sí habría que cambiar la velocidad. Se da el problema también de que solo se ve, hay puntos donde solo se ve un obstáculo a la vez, ¿verdad? Entonces se complica, ¿verdad? Casi que nos toca pues tunear este algoritmo que vamos a estar por lo menos implementando, nos toca tunearlo básicamente. Y aquí ni siquiera sigue la trayectoria, ¿verdad? Porque como el mapeo está malo, la localización está mala y el robot pues simplemente se pierde. Vamos a dar cuenta precisamente acá. Hay un punto donde mira 8 obstáculos cuando lo más que puede ver es 2 y empieza a ver cabal una divergencia pues en la pose, en la orientación no mucho, pero en la posición sí. Entonces básicamente cuando ustedes implementen este algoritmo va a tocar ajustar ahí sí que bastantes cosas para que esto esté pues digamos que medio funcionando. Si ustedes quisieran que mejorara esto, pues pueden investigar un poco acerca de la distancia de Mahalanobis y utilizar esa en lugar de una distancia euclidiana normal. Eso reduce, ¿verdad?, esta como que incertidumbre. Pero la única forma certera de poder resolver el problema es si nosotros tuviésemos indicados cuál obstáculo es cuál para poder hacer siempre una correspondencia
a ese obstáculo, ¿verdad? Así en ciego y sin saber información a priori, que es básicamente lo que ocurre pues en la práctica. Hay que pues ser un poco más inteligentes, usar mejores formas, ¿verdad? No solo puntos, usar una mejor versión del algoritmo, etcétera, etcétera, para hacer esto, ¿no? Pero en general, digamos que esta cuestión de estimación así funciona, ¿verdad? Siempre va a ser, tal vez para este problema en específico, el filtro de Kalman no es la mejor solución, pero para la gran mayoría de los demás, el filtro de Kalman sigue siendo muy utilizado. Entonces, si ustedes se meten a la literatura de vehículos autónomos, van a ver por todos lados fusión de sensores usando filtro de Kalman, ¿verdad? Porque es eficiente, hay bastante literatura, ¿verdad?, que nos hace pues entender muy bien cómo funciona el filtro y que nos permite separar en predicción, corrección, y nos permite utilizar un sensor para una cosa y otro sensor para otra, ¿no? Igual hay otra forma de hacer fusión de sensores, que es solamente agarrando múltiples salidas de múltiples sensores. Eso lo pueden ustedes revisar, es básicamente lo mismo, solo que hay que pues aumentar el vector de salidas, ¿no? Y se aumenta la matriz C, lo único que pasa. Pero si ustedes quieren un poco más de detalle, también hay una referencia que les coloco ahí en las notas, que es al libro de Murray, bueno, que es realmente un complemento al libro de control y sistemas dinámicos que tiene Murray, que se llama ¿cómo se llama? Optimization Based Control. Ese libro o apéndice es gratuito, ustedes lo pueden buscar en internet, y tiene más explicación también del filtro de Kalman, y explica también cómo usarlo como fusión de sensores para múltiples salidas, ¿verdad? Y no esta forma de predicción, corrección, ¿verdad? Muy bien.